en sintonía, allí donde se encuentren 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, practican la liturgia de las horas, que es el rezo de los 150 salmos del Salterio, dividido en 4 semanas, acompañado por oraciones, peticiones y lecturas breves y largas con respecto a lo que le corresponde al tiempo y a la hora. Normalmente se hacen las laudes, las vísperas, las completas, y en la mañanita lo que están dedicados sobre todo a la vida contemplativa, los nocturnos en el amanecer, y al mismo tiempo después entre el laude y víspera a lo largo del día, la tercia, la sexta y la nona, que era la subdivisión del tiempo en la época de Jesús, y después codificado con estos nombres con lo que es la cultura del Imperio Romano, la división del tiempo. Pues entonces hoy, por ser primero domingo de Adviento, toca una lectura de San Cirilo de Jerusalén acerca del tema que hoy vamos a tratar. Ayer hablamos de la primera venida de Cristo, que sería la Navidad, ¿verdad? Lo que corresponde al tiempo a la Navidad como tal, y a la preparación como Adviento de la llegada de nuestro Señor, del nacimiento de nuestro Señor. Y ayer ya introdujimos al final la segunda parte del tema de hoy, que es la segunda venida, es decir, el Adviento como el tiempo y la preparación de la segunda venida de Cristo, como él mismo anunció y como lo podemos apreciar desde lo que es el Nuevo Testamento. Voy a ir leyendo y comentando a modo de introducción para que podamos un poco ir poco a poco asomando lo de la segunda venida, porque como siempre nosotros realizamos la primera venida, la Navidad, el arbolito, la corona de Adviento, la preparación inclusive espiritual, como el lugar que le vamos a dar a Jesús para que nazca en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, etcétera, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver de qué forma podemos nosotros no solo celebrar, sino vivir espiritualmente lo que es la preparación a la segunda venida de Cristo. Obviamente hay veces grupos no católicos o también de carácter gnóstico, ¿verdad?, que hacen de eso de la segunda venida de Cristo una lectura eminentemente inmediatista, apocalíptica, ¿verdad?, de fin de mundo. Entonces obviamente es una lectura es una interpretación muy al pie de la letra, fundamentalista, que puede confundir. Y dado que muchas veces nosotros en la Iglesia Católica no manejamos la cosa de esa manera, porque solo el Padre sabe, ni el Hijo del Hombre sabe cuándo va a acontecer, obviamente nosotros le hemos dejado a la acción del Espíritu Santo la forma y la manera, pero también la Iglesia nos da indicaciones acerca de eso. Muy bien, no te podía ver bien la cara, Luis. Sí, claro, entre las hojas, ¿no? Era irregular la mirada. Ok. Dice entonces San Cirilo algunas indicaciones muy importantes sobre qué actitud tener para vivir la segunda venida de Cristo. Os anunciamos la venida de Cristo, y no solo una, sino también una segunda que será sin duda mucho más gloriosa que la primera. La primera se realizó en el sufrimiento, la segunda traerá consigo la corona del reino. Es decir, como le explicamos ayer, que toda Navidad tiene un significado y una realidad profundamente pascual y eucarística a la vez, porque es la concepción, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que viene a traer al mundo la salvación, pero el camino que Él va a recorrer no es un paseo en yate, ¿verdad?, como los Emiratos Árabes, no, sino que es realmente un camino doloroso que Jesús asume por nuestra salvación, de la Pascua, de la pasión, muerte y resurrección. Entonces en cada Navidad hay un profundo sentido pascual, lo que estamos dispuestos a recibir de Cristo en Navidad para que Él nazca en nuestro corazón, para que después culmine en la pasión, muerte y resurrección de nuestro corazón después a través del tiempo de la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua. De manera tal que nosotros podemos captar desde ese sentido pascual el verdadero significado de la natividad, que no es solo el nacimiento del niño Dios. Dentro del nacimiento del niño Dios hay el comienzo de lo que es la misión de Jesús,
que claro, como nosotros, empieza desde lo que es del vientre de su madre y después culmina con su gloriosa resurrección, pero a través del paso de la pasión, muerte y resurrección. La primera se realizó entonces en el sufrimiento, dice San Cirilo, y la segunda traerá consigo la corona del reino. Porque en nosotros, en nuestro Señor Jesucristo, casi todo presenta una doble dimensión. Doble fue su nacimiento, uno de Dios ante todos los siglos y otro de la Virgen en la plenitud de los tiempos. Doble su venida, una en la oscuridad y calladamente, como lluvia sobre el césped, la segunda en el esplendor de su gloria que se realizará en el futuro. En la primera venida fue envuelto en pañales y recostado en un pesebre. En la segunda aparecerá vestido de luz. En la primera sufrió la cruz, pasando por encima de su ignominia. En la segunda vendrá lleno de poder y de gloria, rodeado de todos los ángeles. Por lo tanto, no nos detengamos solo en la primera venida, sino esperemos ansiosamente la segunda. Primera actitud que nos recomienda frente a la realidad litúrgica de la primera venida y de la segunda venida. San Cirilo nos recomienda fundamentalmente que no nos detengamos en la primera venida, sino que esperemos ansiosamente la segunda. Pero obviamente sin caer en tentación de un sentido interpretativo apocalíptico que el mundo se va a acabar ya, sino que el mundo terminará su plenitud en la madurez de los tiempos, cuando Dios decida y donde todos volverá a Dios de la forma como se originó. Y así como en la primera dijimos, bendito el que viene en el nombre del Señor, en la segunda repetiremos lo mismo, cuando junto con los ángeles salgamos a su encuentro y aclamemos adorándolo, diciendo de nuevo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Primera actitud, una actitud de espera ansiosa, fervorosa, ¿verdad? La otra es en una actitud de adoración y de alabanza. No dejar de bendecir y alabar al Señor y de adorar al Señor, que ha venido y que ha prometido su segunda venida. Es decir, que no solo alabamos lo que ya ha acontecido y lo que está aconteciendo, que es el día a día de la presencia del Señor entre nosotros, sino que además de eso, una actitud de espera, de adoración y de alabanza al Señor. Vendrá el Salvador no para ser nuevamente juzgado, sino para convocar a juicios a quienes lo juzgaron a Él. Eso significa, entre comillas, entre paréntesis, bajo líneas, que el Señor viene a juzgarnos. Eso significa que la llegada del Señor y el juicio del Señor va a estar asociado también a nuestro camino de conversión. Estamos llamados a un tiempo de conversión. La preparación a la segunda venida de Cristo en Adviento tiene que ser tiempo de conversión, tiempo de examen de conciencia, tiempo de revisión de vida, tiempo de establecer las prioridades interiores, ¿verdad? Para poder entonces vivir lo que nos toca vivir en lo que es nuestra vida cotidiana con nosotros mismos y los demás. Vendrá el Salvador no para ser nuevamente juzgado, repito, sino para convocar a juicio a los que lo juzgaron a Él. El que la primera vez se cayó mientras era juzgado, dirá entonces a los malvados que durante la crucifixión lo insultaron, esto hiciste y callé. Cuando nosotros estamos pecando, el Señor después nos dice, esto hiciste y callé. Pero en la segunda venida no va a callar, nos va a decir algo que va a ser la directa consecución de lo que nosotros hemos hecho deliberadamente, conscientemente y voluntariamente. Porque eso que dice, como imperfección, el chavo sin querer queriendo, una famosa frase, ¿verdad? Muy práctica, cuántas cosas hacemos sin querer queriendo. Mentimos sin querer queriendo, decimos malas palabras sin querer queriendo, faltamos de caridad sin querer queriendo, faltamos de respeto sin querer queriendo, no tomamos nuestras responsabilidades sin querer queriendo.
que es como una actitud ambigua que nosotros tenemos o podemos tener con nuestra propia conciencia cuando tenemos esa actitud de los evasores fiscales de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Pero la evasión fiscal, si en la primera fue solamente anunciada, en la segunda esa evasión fiscal va a ser denunciada, ¿ok? Y denunciada por el mismo Señor. Él no va a callar, sino que nos dirá cada uno de nosotros: cuando pecaste, me callé, para darte tiempo a tu arrepentimiento. En aquel tiempo vino para cumplir un designio de amor, enseñando y persuadiendo a los hombres con dulzura. Pero al final de los tiempos, lo quieran o no, necesariamente tendrán que someterse a su reinado. Es la obligatoriedad del destino final del hombre. El hombre, quiera o no, llega un momento que tiene que asumir su condición de criatura de Dios. Y en esa aceptación de condición de criatura de Dios, el hombre también tiene que asumir la responsabilidad de las cosas que ha hecho y asumir las consecuencias de esa responsabilidad, de cumplida o no cumplida. De estas dos venidas habla el profeta Malaquía: pronto entrará en el santuario el Señor, a quien vosotros buscáis. Esto lo dice de su primera venida. Y de la otra venida dice: el mensajero de la alianza que vosotros deseáis, y ahí que viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Pablo, en su carta a Tito, nos habla también de las dos venidas con estas palabras: Dios ha hecho aparecer a la vista de todos los hombres la gracia que nos trae la salud y nos enseña a vivir con sensatez, justicia y religiosidad. Sensatez, justicia y religiosidad. Nos enseña a vivir en sensatez, aprender a ser sensato, no alocado, ¿verdad? Ni caprichosos, ni antojosos, ni mandón, ni tampoco victimón, ¿verdad? Porque a veces o nos hacemos los mandones o nos hacemos las víctimas para justificarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Con sensatez, justicia. Justicia quiere decir a la luz de la ley de Dios, que ecuánimamente nos dice quiénes somos y qué hacemos, y nos hace correspondientemente comprender a dónde está el juicio de Dios en nuestra actitud. Entonces, un acto de justicia que Dios determina, no solo con respecto a la ley, sino también a la gracia que nosotros recibimos para poder remendar y recuperar lo que hemos perdido por la ley. Y religiosidad en esta vida, vivir religiosamente, no como dándose pecho, golpe en el pecho, ¿verdad? Sino actuando conforme al culto, a la devoción, pero también a lo que es la vida interior. Tener siempre esa doble atención, la religiosidad externa que nos llama a la liturgia, a la devoción, ¿verdad? De una forma sincera, abierta y verdadera, y por el otro lado, esa actitud del culto interior, esa adoración interior a Dios que se ha hecho palabra en mi corazón, a esa veneración de lo que es la vida del Señor y que se transforma para nosotros un acto de gratitud, de acción de gracia, darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, como lo hizo María en el Magnificat, ¿verdad? Y eso a nosotros nos permite vivir la religiosidad no solo de una forma superficial o tradicional, como en el caso de los aguinaldos, los parrandones, etcétera, etcétera, todo lo que ayer mencionamos como primera venida, sino como la religiosidad de la vida de la esperanza en este tiempo de conversión, tener devoción a la propia conversión, porque si nosotros no nos preocupamos de nuestra propia conversión, ¿quién puede convertirse por mí? Yo puedo pagarle a un gestor para que él me arregle los papeles, ¿verdad? O por debajo cuenta le pago al que tiene amistad de adentro y afuera de la institución para poder alcanzar lo que yo directamente no lo logro por X o por Y. Pero no, nosotros estamos llamados a vivir conscientemente nuestra religiosidad y vivir conscientemente nuestro proceso de conversión. Nadie va a ser juzgado si yo no me he convertido, sino yo mismo. Y de ese juicio tenemos que estar claros. Y nosotros no podemos jugar a escondida
o a juegos de doble verdad, que en el fondo son mentiras, con respecto a nosotros mismos y con respecto a los demás, que después esa actitud afecta nuestra real conciencia de diálogo con Dios. Y así como le mentimos a los demás y nos mentimos a nosotros mismos, también le estamos mintiendo a Dios, cuando nos justificamos nosotros mismos. Y eso es justamente el problema, siempre hay excusas. Desde que se inventaron las excusas, el infierno está lleno de gente excusada, ¿verdad? Y se ha transformado en el excusado de los pecadores que no se arrepienten, ¿verdad? Desechando la impiedad y las ambiciones del mundo y aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Fíjense, desechando la impiedad, la falta de piedad. La piedad es un don espiritual fundamental, porque nosotros nos volvemos piadosos en la medida que nosotros aprendemos a aceptar a Dios en nuestra vida y a aceptar la presencia en todo lo que hacemos como cristianos, como católicos, como creyentes, pero también como personas. Es decir, cuando nosotros hacemos del temor de Dios, del amor a Dios, lo que va rigiendo nuestro corazón. Entonces este tiempo de espera tiene que ser fundamentado en una actitud que vaya en contra de la impiedad. Hay mucha gente que se vuelve impiadoso, no piadoso, y después entonces miente de forma no piadosa, mata de forma no piadosa, roba de forma no piadosa, se corrompe de forma no piadosa, manipula y altera las cosas de forma no piadosa. Es esa falta de reconocimiento de la real presencia de Dios que produce en mí una respuesta, y esa respuesta es una conducta de coherencia moral. Yo no puedo por arriba ser una cosa y aparentar algo y por debajo ser otra cosa, ¿verdad? Esa doblez del corazón. Volvemos siempre al mismo punto. La sinceridad del corazón, la transparencia del corazón, huyendo de la doblez del corazón. Y las ambiciones del mundo. Fíjense ustedes, ¿por qué? Porque las ambiciones del mundo son lo que me quitan la esperanza, porque yo empiezo a esperar en algo que no es Dios, sino en las cosas materiales, en los beneficios, en el poder, en el dinero, en la capacidad de ser por encima de los demás. Porque en la medida que yo soy, yo hago que los demás no son. Cuando yo tomo lo que es del otro, inclusive la personalidad de otro, y le robo hasta sus propias ideas, su propia forma de ser, y lo imito para poderlo eliminar de mí, y así competir directamente de una forma desleal, porque yo me puedo dar cuenta del límite del otro y entonces con más facilidad lo puedo superar por su propio límite. Y de esta manera la intimidad del amigo se transforma en la traición del amigo. Y ahí es donde está el punto, ¿no? El sentido de la amistad espiritual como actitud fundamental de la persona creyente que espera en el Señor. Y por eso es amigo del Señor, al igual que el discípulo amado. Mira cómo nos muestra la primera venida, por la cual da gracia, y la segunda que esperamos. Por eso, la fe que hemos recibido por tradición nos enseña a creer en aquel que subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Lo repetimos cada vez que hacemos la profesión de fe. El asunto es, ¿creo realmente lo que estoy profesando como acto de fe, o solamente lo hago como una repetición mecánica continua? Vendrá por tanto nuestro Señor Jesucristo desde el cielo, vendrá glorioso en el último día, y entonces será la consumación de este mundo, y este mundo que fue creado al principio será totalmente renovado. Por eso, queridos hermanos, con esta escucha de la lectura del día de hoy de San Cirilo de Alejandría, la Iglesia nos abre el abanico de lo que es la comprensión de la segunda venida del Señor. No solo preparar la primera venida, ayer inclusive compartimos sugerencias de cómo mejorar espiritualmente la primera venida del Señor en nuestros hogares, en la comunidad, en nuestras actitudes. Pero hoy lo que queremos es puntualizar y enfatizar y poner en evidencia la preparación que tenemos que tener a la segunda venida de Cristo, que la Iglesia celebra al mismo tiempo en el Adviento y en la Navidad. Por eso, queridos hermanos, no tenemos una fe solamente de ayer y de hoy,
sino una fe para siempre, es decir, hasta que Cristo vuelva. Con esto entonces doy paso al Padre Javier, que va a dar su reflexión.